de los derechos argentinos. Bueno, ¿cuáles son los derechos que tiene el Estado argentino, que tiene la Argentina en Malvinas? Es una historia larga. ¿Cómo la podemos sintetizar? Recordemos que estamos la en un mejor programa de síntesis, radio. la mejor síntesis, si querés que alguien entienda, que entendamos todos los chicos especialmente, es decir, la Argentina es dueña de Malvinas porque somos herederos de España, que era dueña de Malvinas. Esto es parte de la historia del colonialismo. Cuando las potencias europeas descubren América, Colón aterriza acá y después Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda después se dedican a conquistar y a repartirse América, se hace un reparto de América donde finalmente la historia tiene varias idas y vueltas, pero finalmente Inglaterra le reconoció a España que España era dueña del Cono Sur y que Inglaterra en el Cono Sur no se metía porque eso era español, ¿sí? Cuando nos independizamos, la Argentina, varios de los nuevos gobiernos revolucionarios se declaran herederos de todo lo que tenía España. O sea que nosotros heredamos y nos ponemos de acuerdo también en que nos íbamos a repartir, de ahí la famosa historia de nuestros conflictos limítrofes con Chile, que nos íbamos a repartir los territorios y a fijar las fronteras en base a los documentos coloniales. Ese es el famoso Uti Possidetis Iuris de 1810. ¿Sí? La Argentina es heredero de todo lo que tenía España, Chile es heredero de todo lo que tenía en la época de la colonia. Y los ingleses habían reconocido esto. ¿Qué pasó después? Después pasó que la Argentina ocupó las islas, primero en el año 20, después en el 29 con Bernet, y pasó algo de lo que puede estar pasando ahora. Se comenzó la explotación en ese momento fundamentalmente de la pesca de la ballena. Y ahí aterrizaron pesqueros de todas partes del mundo. Y el señor Bernet tuvo una actuación relativamente ambigua según algunos o muy firme según otros, pero lo que hizo fue aplicar un decreto de prohibición o reglamentación de la pesca. Sí, esto hizo que los norteamericanos primero se enojaran mucho porque Bernet no les permitía pescar en las islas. Y en realidad, los primeros que atacan militarmente las islas y desmantelan las instalaciones que la Argentina tenía en las islas fueron los norteamericanos. ¿Nos estamos trasladando a qué año? 1831, diciembre de 1831, después en todo el 31, el cónsul norteamericano en Buenos Aires reclamó por los derechos pesqueros. Cuando Argentina, el gobierno de Buenos Aires le decía, las islas son nuestras, obviamente la postura oficial de Estados Unidos en ese momento, que vuelve a ser parecida a la hora de decir, miren, nosotros no sabemos de quién es. Puede ser de ustedes, puede ser de los ingleses. Así que lo que nosotros queremos es pescar. Como no le dejamos pescar, terminaron tomando Puerto Argentino. De ahí la referencia de la explotación de los recursos naturales, que fue una de las menciones. Y de ahí la referencia a que fue Estados Unidos el que de alguna manera provocó o consiguió debilitar la presencia argentina en las islas y lo que posibilitó que poco después, un año después, prácticamente, porque esto era diciembre del 31 y lo otro fue enero del 33, es decir, 13, 14 meses después, los ingleses tomaran las islas. Y desde ahí entonces, hasta ahora la Argentina nunca aceptó esa posición, nunca aceptó esa situación de hecho y siempre vino reclamando. Desde Rosas en adelante. El rol de Naciones Unidas. El rol de Naciones Unidas es muy importante. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas, esa es la otra cara de la cuestión, ¿verdad? Y la otra cara o el otro dato que hay que tener de por qué el señor Cameron el otro día dijo que la Argentina o los argentinos éramos colonialistas. ¿Por qué dijo eso? Porque nosotros no les reconocemos el derecho de autodeterminación a los kelpers. ¿Qué es el derecho de autodeterminación? Que la mayoría de los países no deben saber. Claro, y esa es otra cosa que hay que enseñar, explicar y entender por qué los kelpers son de palo. Y tienen que ser de palo y la Argentina no les reconoce ese derecho. Esto que hicieron los españoles y los portugueses aquí en América y los ingleses y los franceses, es decir, conquistar y repartirse el
territorio americano, lo hicieron también en Asia y en África, ¿sí? Si vos agarrás un mapa del mundo en 1914 te digo, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, el 69% de la población mundial era gente que vivía bajo el régimen colonial, no tenían gobierno propio. El 60% de la tierra del mundo era colonia. Vos mirabas el mapa de África hasta 1945, hasta la Segunda Guerra Mundial, y no había un solo estado independiente. Había uno, Egipto, medio, una cosa rara. El resto, y algunos reinos, ¿no? Pero el resto, todo el continente africano era colonia, francesa, inglesa, alemana. Alemana ya no, porque perdió la Primera Guerra, bueno, la colonia alemana se la repartió. Nosotros nos olvidamos de eso, ¿por qué? Porque ahora estamos festejando 200 años de nuestra independencia. Bien. Nosotros terminamos esa historia, pero esto es lo que hay que entender. Para relacionarlo con las Para expresiones de relacionarlo Cameron. con las expresiones de Cameron y para con el entender derecho de cuál autodeterminación. es la situación. Los europeos conquistaron primero América, después Asia y después África. Y se adueñaron del mundo. Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo colonizado por Europa. Nosotros salimos de esa situación en 1810. Por eso por ahí no entendemos cómo es esto. Hace 200 años que ya somos independientes. Eso que nosotros hicimos en 1810, digo, nosotros, los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los venezolanos, los colombianos, etc. Estados Unidos lo hizo en 1776. Eso que los americanos hicimos en el siglo XIX, los pobres africanos recién lo hicieron a partir del 45 y muchos asiáticos. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Por el proceso de descolonización que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde la humanidad, digamos, revierte eso que se hizo desde el descubrimiento de América, de que las potencias europeas se apoderaron del mundo, se revierte a partir del 45. Y se revierte porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que fueron las potencias dominantes, apoyaron ese proceso, por buenas y malas razones, ¿verdad? Ambos los dos por la competencia por el poder mundial y por tener socios en los países que se liberaban. Y ambos los dos también por terminar con el dominio inglés y francés en el mundo. Cuando el señor Roosevelt, presidente de Estados Unidos, le dice al señor Churchill, primer ministro británico, Estados Unidos va a entrar a la guerra, pero solo si ustedes después terminan con su imperio y permiten el libre comercio. Yo no voy a mandar a morir jóvenes norteamericanos a los campos de combate europeos para que después los bancos y las empresas norteamericanas no puedan entrar a África porque ustedes tienen toda África cerrada. Conclusión. Retomando para que se entienda lo que habíamos mencionado, la pregunta que era el rol de Naciones Unidas, y bueno, que quedó picando, Naciones explicar Unidas, lo que significa. Primero, ¿qué es Kelper? ¿A quién se denomina Kelper y el derecho de autodeterminación? Se entiende hasta ahora que medio mundo era colonia en el 45. Perfecto. Se entiende que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron la descolonización. El derecho, la base jurídica de la descolonización es el principio de autodeterminación. Bien. Es decir, todo pueblo, o sea, todo pueblo nativo que sufrió la explotación colonial, el colonialismo, la dominación, tiene derecho a la independencia, tiene derecho a liberarse del colonialismo, tiene derecho a decidir libremente su condición social, política y económica. Es decir, elegir sus gobernantes y tener sus elegir su gobernante y tener sus propias leyes. Darle autodeterminación, libre determinación. Teníamos que terminar en el mundo con el colonialismo. ¿Quiénes son los que tienen ese derecho? La población nativa, la población que estaba en ese territorio, los negros de África que fueron conquistados, dominados, colonizados y explotados por los europeos. ¿Quiénes son los Kelper? Los Kelper no son habitantes nativos de Malvinas. Los Kelper son señores ingleses que vinieron, que los trajeron a propósito.
después de concretar el acto violento